Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Queridos hermanos, hoy vamos a estudiar la porción comprendida entre los versículos 1 al 21 del capítulo 7 de Job. Este capítulo nos ofrece una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la relación de Job con Dios en medio de su dolor. Es un texto que nos invita a considerar nuestras propias experiencias de sufrimiento y a reflexionar sobre cómo mantenemos nuestra fe en tiempos difíciles. Para entender el capítulo 7, es esencial recordar el contexto de la historia de Job. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero fue sometido a intensos sufrimientos para probar su fe. Perdió todas sus posesiones, sus hijos y su salud. En medio de su dolor, Job dialoga con sus amigos, quienes insisten en que su sufrimiento es consecuencia de algún pecado oculto. Sin embargo, Job defiende su inocencia, expresa su angustia y desesperación y nos enseña que no todos los sufrimientos son de naturaleza punitiva, sino también instructiva, y para mostrarnos que la justicia y el amor de Dios se entrelazan y al final purifican la fe del hombre. Leamos juntos el capítulo 7 del libro de Job. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba, y mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacer a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Luego de escuchar los argumentos acusadores de Elifaz que leímos en el capítulo 5, Job expone las razones de sus lamentos y concluye al final del capítulo 6, reafirmando su integridad y deseando saber dónde se ha equivocado
solicitando incluso las pruebas de la falsedad de su lengua. En el capítulo 7, Job se dirige ahora al Señor, expresando su desesperación de manera muy fuerte pero honesta. Hay tres puntos clave a considerar. La transitoriedad de la vida, versículos 1 al 10. Job compara la vida con el trabajo arduo de un jornalero, lleno de fatiga y esperando el descanso. Siente que sus días pasan rápidamente y sin esperanza. Esta porción nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la inevitabilidad de la muerte física o espiritual de todo aquel que yace sin esperanza, además de recordarnos lo efímero de la existencia de las personas. Esta porción nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias de sufrimiento. A veces, como Job, podemos sentirnos abandonados y desesperados. Sin embargo, la historia de Job nos muestra que es válido expresar nuestro sentir. La honestidad en nuestra relación con Dios es esencial. Pero también estos versículos nos recuerdan que las familias pasan por momentos difíciles y de sufrimiento, al igual que Job. Estos versículos nos ofrecen lecciones valiosas sobre cómo enfrentar juntos las adversidades y de cómo podemos encontrar maneras de apoyar y fortalecer a nuestras familias y hermanos en tiempos de prueba. Los primeros 4 versículos nos hablan de una comunicación abierta y honesta. Vemos cómo Job habla abiertamente sobre su sufrimiento. En una familia, es importante mantener una comunicación sobre los problemas, desafíos y emociones. Para ello, deben establecerse momentos para hablar en familia sobre cómo se siente. Debemos enseñar a nuestros hijos más pequeños a expresar lo que sienten y debemos velar que todos tengan la oportunidad de expresar sus pensamientos y sentimientos sin temor. En los versículos 5 al 7, podemos ver además el apoyo mutuo. Si bien Job se siente solo en su dolor, no está del todo solo. Sus amigos permanecen ahí con él. Es importante buscar ese apoyo espiritual ante las situaciones de crisis, y las familias pueden ofrecer un sistema de apoyo que puede ayudarnos ante el sufrimiento. Para ello, debemos propiciar un ambiente de apoyo mutuo. Cuando alguien esté pasando por un momento difícil, debemos ofrecerle palabras de aliento, escucharlo y brindarle una ayuda práctica. Los versículos del 8 al 10 nos hacen recordar además la fragilidad de la vida. En ellos, Job nos recuerda que la vida es corta y frágil. Esto puede ayudarnos a valorar más el tiempo que pasamos juntos como familia, un tiempo que no volverá nunca más y que cada oportunidad que tengamos debemos aprovecharla, porque el paso del hombre es como la niebla o la hierba del campo. Por lo que es muy importante realizar actividades que fortalezcan los lazos familiares y creen recuerdos duraderos. Es importante compartir con nuestros hijos y cónyuges tiempos para salir, jugar o realizar proyectos, aún de servicio en el Señor, que involucren a todos los miembros de la familia. El segundo punto, el sufrimiento y la desesperación. Versículos del 11 al 16. Job no puede contener su angustia y expresa su deseo de morir para escapar de su dolor. Aquí vemos una imagen vívida del sufrimiento físico y emocional, lo cual es un recordatorio de que el dolor puede llevarnos a lugares oscuros y desesperados. Pero también esta porción nos invita a reflexionar sobre cómo podemos manejar el sufrimiento y el dolor en nuestras familias y cómo podemos apoyarnos mutuamente en tiempos de dificultad. Por ejemplo, en el versículo 13, Job busca consuelo en su cama, pero sus sueños y visiones lo aterrorizan. Por lo que es importante que las familias deban buscar consuelo juntos en momentos difíciles. Para ello es muy recomendable encontrar actividades que traigan consuelo y paz a la familia, tales como leer juntos un pasaje bíblico, entonar algún canto o himno,
o inclusive pasar tiempo juntos en silencio, abrazándose o consolándose mutuamente. En el versículo 15, leemos cómo Job anhela la muerte más que su vida. En momentos de desesperación extrema, la oración y la fe pueden proporcionar un ancla firme. Para ello, se deben establecer tiempos regulares de oración en familia, pidiendo fortaleza y consuelo. De esta forma, podremos ayudar a nuestros hijos más pequeños y débiles, maneras eficientes de contrarrestar pensamientos de tribulación y desesperación. Recordar juntos las promesas de Dios y leer pasajes bíblicos ayudarán a reafirmar o sembrar la esperanza y una restauración. En el versículo 16, leemos que Job abomina su vida y desea que Dios lo deje. Sin embargo, la enseñanza de este versículo se orienta a mostrarnos que debemos entender y saber reconocer el dolor. Reconocer y validar el dolor de los miembros de la familia es crucial. Para ello, es importante practicar la empatía, escuchar sin interrumpir ni juzgar. Validar los sentimientos de cada miembro puede ayudar a aliviar esa carga emocional. El tercer punto nos habla de la relación con Dios. En los versículos del 17 al 21, Job cuestiona el propósito del sufrimiento humano y la atención constante de Dios hacia el hombre. Se pregunta, ¿por qué Dios lo somete a tantas pruebas y aún no le perdona? Este diálogo revela la lucha interna de Job para entender su sufrimiento en el contexto de su fe en Dios. Como familia, podemos aprender valiosas lecciones sobre cómo enfrentar juntos los momentos de incertidumbre y cuestionamientos. Por ejemplo, en el versículo 17, Job se pregunta, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas? Reconocer el valor y la dignidad de cada persona es fundamental en una familia. Para ello, es importante reforzar el valor de cada miembro de la familia. Pueden hacer una actividad donde cada persona mencione cualidades positivas y apreciaciones sobre los demás. Esto va a ayudar mucho a fortalecer la confianza y el respeto mutuo. En el versículo 18, Job se siente probado por Dios constantemente. En familia, es importante buscar entender el propósito detrás de nuestras pruebas y apoyarnos en el proceso. Como práctica, se sugiere reflexionar juntos sobre las pruebas que han enfrentado como familia y cómo las han superado. Puede llevarse un diario familiar donde se registren los desafíos y describir cómo Dios les ha ayudado a superarlos, subrayando las lecciones aprendidas. En los versículos 19 y 20, Job se siente como un blanco constante y pregunta por qué Dios no lo perdona. Job sabe que el perdón es el punto clave para obtener la liberación de su sufrimiento y dar paso a la esperanza. En nuestro caso, el perdón y la comprensión son esenciales en una familia. Es por ello que es importante en la práctica el perdón en la familia. Si hay conflictos o malentendidos, se deben procurar momentos para hablar abiertamente sobre ellos y trabajar en perdonarse mutuamente. Finalmente, de este capítulo 7, aprendemos que es importante mantener la fe y la esperanza en Dios. Notemos cómo, aunque Job parece estar desesperado, mantiene un diálogo constante con Dios. Es importante recordar que mantener la fe y la esperanza es crucial en tiempos difíciles. Como familia, podemos trabajar para mantener una fe familiar viva, participando juntos en actividades en la iglesia, leyendo la Biblia en familia y orando juntos. El capítulo 7 de Job es un poderoso recordatorio de la realidad, sí, del sufrimiento humano, pero de la importancia de una fe persistente. Al igual que Job, podemos enfrentar nuestras pruebas con honestidad y buscar refugio en nuestra relación con Dios a través de Jesucristo.
Que esta porción nos inspire a ser sinceros en nuestras oraciones y a confiar en que, a pesar del dolor, Dios está con nosotros. Oremos. Padre nuestro, queremos darte gracias por permitirnos aprender sobre cómo podemos confiar en ti, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las angustias, a pesar del dolor. Señor, tú estás allí, a nuestro lado. Y no es por los méritos que tengamos, no es por lo que hayamos hecho, es simplemente por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor. Señor, hemos confiado en la obra que tú has hecho. Hemos confiado en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es la única confianza, la única esperanza que tenemos. Y sabemos que por tu poder, tú puedes mantenernos en tu mano. Señor, hemos estudiado esta porción, sí, pensando en nuestros hermanos, pensando en nuestras familias. Queremos, Señor, que esto que hemos leído nos permita a nosotros como varones guiar a aquellos que tú has puesto a nuestra responsabilidad, para darles herramientas, para darles una esperanza, transmitirles un mensaje, proclamar tu evangelio. Te damos gracias, Señor, por mostrarnos en Job un ejemplo de paciencia, un ejemplo de honestidad, un ejemplo de integridad. Ayúdanos a mantenernos firmes, a mantener nuestra esperanza y que nuestra fe pueda brillar en medio de un mundo tenebroso. Señor, es nuestra oración que elevamos a ti y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.